Cena del Señor. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Henry Roncancio, que nos traerá el mensaje de Jesús en el día de hoy. Muchas gracias, hermano Antonio. Gracias a todos los hermanos, ¿verdad?, que se dieron cita en este día para estar aquí y meditar un poquito sobre la palabra del Señor. Gracias a los visitantes que están con nosotros también. Bendiciones, hermanos. Vamos a dedicar unos momentos a hablar acerca de la palabra del Señor en este día. Ustedes estarán diciendo, bueno, pues el hermano Henry va a hablar acerca de la resurrección, ¿verdad? No les voy a hablar acerca de la resurrección. La razón que no les voy a hablar mucho acerca de la resurrección, tal vez lo vamos a mencionar, es que, bueno, la fiesta de la resurrección para los cristianos nunca termina. Desde que Cristo resucitó de los muertos, pues nosotros estamos en fiesta, porque el Señor resucitó de los muertos. Nuestra vida debe ser una celebración de resurrección. Los primeros cristianos nunca pensaron realmente en escoger un día particular para celebrar ni el nacimiento de Cristo, ni la muerte de Cristo, ni la resurrección de Cristo. Su vida entera fue constantemente una celebración de la esperanza, de la victoria, de la resurrección. Muchos años más tarde, cuando ellos empezaron a copiar un poquito las ideas de las religiones paganas que viven del pasado, pues dijeron, pensaron también en incluir en las fiestas cristianas la celebración de la resurrección. Pero nosotros como cristianos, hermanos, celebramos todos los días la resurrección de Cristo y vivimos una vida de resurrección. Yo les quiero hablar en el día de hoy de la doctrina de Jesús. La semana pasada hablábamos acerca de la necesidad de restaurar la imagen de Jesús, la imagen de su enseñanza, la imagen de su iglesia, para que podamos seguir el camino. Jesús nos dejó un camino que permanece y que nos lleva a una verdadera salvación, nos lleva a la verdadera gloria, nos lleva a la verdadera vida, a la verdadera sanidad. Pero ¿cómo seguimos ese camino? Para poderlo seguir, tú tienes que tener en tu mente una idea, una imagen clara de lo que es ese camino. Porque si en tu mente están tus ideas confusas, pues ¿cómo vas a seguir el camino de Jesús? La semana pasada decíamos, tienes que restaurar en tu mente la idea del camino de Jesús, porque han pasado muchos años desde que Jesús nos dejó este camino, ¿verdad? Y una de esas cosas que hay que restaurar en la mente es la idea de la enseñanza de Jesús. La palabra doctrina, quiere decir simplemente enseñanza. Algunas personas oyen la palabra doctrina y se imaginan quizás un catecismo, una clase de religión difícil, o en fin, lo que sea. No, la palabra doctrina sencillamente quiere decir enseñanza. ¿Cómo podemos seguir la enseñanza de Jesús? Aquí tienen ustedes estos caracteres extraños, ¿verdad?, que ustedes ven ahí, que son los caracteres en el idioma hebreo, ¿cierto? Y son 6 palabras, que son las 6 primeras palabras de lo que se conoce entre los judíos como el Shema. El Shema era una oración judía que ellos hacían 2, 3 veces al día, todo el tiempo, toda su vida estaban repitiendo esa oración que se llama el Shema, que es tomada de la Biblia, y se la enseñaban a los niños desde chiquitos. Tan pronto empezaban a decir mamá y papá, bueno, que los hebreos no decían mamá y papá, ¿verdad? Pero en su idioma, ¿verdad? Abba, tal vez, Abba, de ahí viene la palabra Abba, papá. Una forma tierna y sencilla de empezar a hablar, de empezar a pronunciar la palabra papá, Abba. Los judíos le empezaban a enseñar a sus niños a decir el Shema. O sea que un niño tenía en su mente grabado lo que era el Shema. Por ahí en YouTube estuve viendo algunos videos de unos padres enseñándole a sus hijos de meses a decir el Shema. Hay un niño por ahí como de unos, ¿qué será?, 1 año tal vez, que ya dice el Shema, ¿verdad? Y hacían los judíos. Se aprendían esta frase y la decían. A mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado desde pequeño esas primeras palabras. Bueno, y toda esa oración, porque es una oración muy, muy linda, que resume lo que es la enseñanza de Jesús. Realmente esta oración resume lo que es la enseñanza de Jesús. En el hebreo las palabras se leen de derecha a la izquierda, o sea, nosotros vamos a leer desde aquí, ¿no? Shema Israel, ¿verdad? Yahweh, Elohenu, Yahweh, Ahad.
Son las primeras palabras del Shema. Vamos a ver aquí se lo vamos a poner así más claro para que ustedes lo puedan decir. Vamos a ver si lo podemos decir, si todos lo repiten. Y saben ustedes que esto lo cantaban. Nosotros no sabemos cómo lo cantaban los judíos. Por eso se lo aprendían, porque lo cantaban. Entonces es más fácil aprender cantado que aprender una cosa repetida simplemente de memoria. Ellos lo cantaban varias veces al día para aprendérselo, y así se lo aprendía definitivamente. Nosotros no sabemos cómo lo cantaban exactamente, no sabemos cómo es la música, pero el hermano Acosta le puso música, así que en unos pocos segundos lo vamos a cantar. Pero antes de que lo cantemos, pues lo tenemos que decir para que no haya confusiones, ¿no? La primera cosa que decimos aquí es Shema. Israel. Israel. Shema Israel. Yahweh Eloheinu. Yahweh Echad. A ver, otra vez. Shema Israel. Eloheinu. Yahweh Echad. Esa J que suene bien, ¿verdad? El Echad. Entonces, imagínense ustedes, pues a lo mejor el Señor está diciendo, ay, estos gentiles tratando de decir el hebreo, pero ¿cuántos años escuchó el Señor, o escucha todavía, porque los judíos todavía dicen varias veces al día la famosa oración del Shema? Entonces, hermano Antonio, pues pasa y nos cantas la oración del Shema, nos vamos a aprender para que lo podamos cantar también nosotros. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Otra vez. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Qué bien cantan en hebreo ustedes, ¿verdad? No sabía que cantan en hebreo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si lo pueden cantar en hebreo ahora. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Muy bien. Llévenselo a la casa y lo cantan en la casa. ¿Qué quiere decir esta cosa? Bueno, aquí está la transliteración de las palabras. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Jehová uno. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. 6 primeras palabras. Y luego viene la oración completa, ¿verdad? En una ocasión a Jesús le preguntaban, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué es la esencia de la palabra de Dios? ¿Qué es lo más importante en la palabra de Dios? Le preguntaban a Jesús una vez, un rabino. Estas personas acostumbradas a pensar siempre a pensar en obedecer a Dios, en entender a Dios, en descifrar de esa grandeza de la Biblia, le preguntaron a Jesús, Jesús, dinos tú, ¿cuál es la esencia de la ley? Y se acercó, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, versículo 28, se acercó uno de los maestros de la ley que los había oído discutir, y se había fijado en lo bien que Jesús les había contestado y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, ¿cuál es la esencia de la ley? Y Jesús le respondió, el mandamiento más importante es este. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, o el segundo es, ama a tu semejante como te amas a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos.
Y Jesús le responde al maestro de la ley, miren, esto es la esencia de la ley. Con razón que los judíos repetían esto todos los santos días de su vida. Con razón que ellos metían estas palabras en su mente constantemente. Si a usted le hubiera preguntado a alguna persona ahorita, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pues tal vez usted diría, pues sí, hay como que Jesús en alguna parte dijo que hay que amar a Dios y que hay que amar al prójimo. Pero no es simplemente que digamos hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo. Es que esto que Jesús le dice aquí a los judíos es lo más crucial, es la esencia misma de la ley de Dios. Ustedes traten de trasladarse por unos segundos al primer siglo, a una audiencia totalmente judía. Todos ellos judíos, desde bebés, escuchando su famoso Shema. Y le pregunta este maestro de la ley a Jesús, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y empieza Jesús a recitar el Shema. Imaginen ustedes el efecto y el impacto que tuvo en el corazón de todos estos judíos. Nosotros no somos judíos, ni conocemos esto, ni hemos cantado el Shema, ni lo cantaron cuando nacimos, ¿no? Decía una vez el hermano Oscar en una clase, no sé, en un sermón aquí, que había ido alguna vez a alguna iglesia, ¿no? Y empezaron a cantar los cantos, pero de manera interesante, decía Oscar, los cantos que cantaban en aquella iglesia tenían ritmo de bambuco, decía Oscar, y se me erizaron los pelos. Pues claro, hermano, porque el bambuco es algo que los colombianos hemos oído desde la infancia, ¿verdad? Y cuando oímos en un contexto distinto, la música del bambuco es como cuando ustedes oyen el jarabe tapatío o alguna cosa de esas en México, ¿verdad? Cuando en una tierra extraña, cuando en algún lugar distante, ustedes escuchan algo tan familiar, ¿verdad? El sonido de la trompeta, del violín, de los mariachis, pues inmediatamente te toca las fibras del corazón porque es algo con lo que has vivido. Imagínense cuando Jesús empezó a recitar el Shema a una audiencia completamente judía. Pues claro que estas personas inmediatamente pudieron captar y sentir la profundidad de lo que Jesús estaba diciendo. Vamos a hablar un poquito acerca de ese Shema. La primera palabra es la palabra Shema, oye, de ahí viene la oración, oye. ¿Qué significa oye? Miren, el hebreo es un idioma muy peculiar. Hoy en la clase hablábamos allá estudiando acerca del origen de la Biblia, la formación de la Biblia. Decíamos que es importante que nosotros entremos a dialogar con el texto, a dialogar con la Biblia. Leer la Biblia no es simplemente abrir un libro ahí medio aburridón y leer unas cosas, ¿verdad? Y cerrar y no entendí nada, ni dije nada. No, cuando estás abriendo la Biblia tú estás dialogando con el texto. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? En la clase y no pudimos seguir hablando, que estaba muy interesante, ¿cierto? Pero estaban comentando algunos hermanos ahí, estaban diciendo, no, pues que mire que hay que entender la profundidad del texto, la profundidad de lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, estamos hablando de la necesidad de entender la profundidad de la palabra de Cristo. Pero lo que pasa es que nos encontramos con un judío extraño. ¿Ustedes han hablado con judíos? No judíos de lo que llamamos así judíos, sino con judíos de verdad, ¿no? Yo no creo que haya hablado con muchos judíos de verdad, ¿verdad? Pero han de ser personas extrañas porque son diferentes a nosotros. Piensan distinto, hablan diferente. A veces se nos hace extraño hablar con un argentino, por ejemplo, o con un chileno, con un salvadoreño, con un nicaragüense, si no eres mexicano, con un mexicano, ¿no? Mire qué raro que habla, mire el acento que tiene, se nos hace raro, ¿no? A ustedes se les puede hacer de raro de repente hablar con un colombiano, ¿cierto? Escuchar hablar a un colombiano y tiene hacen ciertas palabras, ciertas cosas que suenan raro. Bueno, pero es que nosotros somos del mismo continente, hablamos el mismo idioma. Imagínense ustedes hablar con un judío. Es extraño. Cuando llegas al texto, te vas a encontrar con un texto judío. Y escuchas estas palabras. Quisimos cantar el Shema, no simplemente para introducir el sermón, ¿verdad? Sino quizás para sentir un poquito esa extrañeza, ¿no?
Son letras que no conocemos, son palabras que no estamos familiarizadas con ellas, ¿verdad? Y nos sentimos un poco extraños dialogando, compaginando con este idioma que no es el nuestro. Bueno, más extraño todavía es el hecho de que el idioma hebreo es un idioma corto en palabras. Nosotros tenemos un montón de palabras para decir una cosa, ¿no? O si no, pregúntenle a los chilangos, ¿cierto? Que pueden hablar bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sinónimos uno tras otro. Yo a los chilangos hablar y eso es un sinónimo tras otro, tras otro. En español hay una cantidad de palabras. En inglés también hay una cantidad de palabras para decir. Tal vez en el español tenemos más palabras para decir la misma cosa, ¿no? Muchos sinónimos, con diferentes matices. En el hebreo solamente hay 8,000 palabras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada palabra es un baulito de tesoros. Cada palabra tiene un montón de significados. Cada palabra es profunda y amplia, ¿verdad? Ese es el caso de la palabra Shema. Shema es una palabra que no solamente quiere decir escuchar. ¿Qué es escuchar para nosotros en español? Bueno, ustedes están escuchando ahorita. Pero ¿estarán escuchando con la mentalidad hebrea? Lo dudo. Lo dudo, ¿verdad? Escuchar para nosotros es simplemente estar ahí sentado y abrir las orejas y decir, ahí está pasando un sonido. A lo mejor lo entiendo, a lo mejor no entiendo. Ahí está pasando, estoy escuchando, ¿no? Uno nomás se sienta ahí, mira a la persona y pues ahí está dando la impresión de que está escuchando. Shema no es eso. Shema es mucho más que sentarte ahí y escuchar un sonido. No basta con que llegue el ruido, ¿verdad?, a tu oído. Vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, dice, si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón y de toda alma, entonces yo les daré lluvia para su tierra en el momento adecuado, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera, y reunirán su grano y su vino nuevo y su aceite, y también les daré pasto en los campos para su ganado, y tendrán mucho alimento. Pero mire cómo empieza, si ustedes obedecen cuidadosamente. Bueno, literalmente ahí dice, si ustedes oyendo oyen. Así es como dice el hebreo. Si ustedes oyendo oyen. ¿Cómo así? Pues es que oír no es solamente que pase el sonido por el oído. Oír, Shema en hebreo quiere decir oír con atención, oír con cuidado, oír con la intención de obedecer, oír con la intención de cumplir, de seguir, de aplicar lo que estás oyendo. Cuando un judío oye la palabra Shema, todas esas cosas pasan por la mente, ¿verdad? Shema, ¿estás prestando atención? ¿O simplemente estás sentado ahí? Shema, ¿tienes ganas de hacer o nomás estás haciendo el papel? ¿Sí? ¿Tienes ganas de cumplir, de obedecer? Cuando Jesús le dice a aquellos judíos cuál es la esencia de la ley, empieza diciéndole Shema. Oigan a Dios, oigan con atención. Otro texto, Éxodo capítulo 24, versículo 7, dice, luego tomó el libro donde estaba escrito el pacto y se lo leyó al pueblo. Y ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y lo que dijeron los judíos literalmente es, haremos y oiremos todo lo que el Señor Jesús nos ha ordenado. Otra vez, se usa la palabra Shema con la palabra haremos. Shema significa hacer. Si no haces, eres sordo, no escuchas. Si no se refleja lo que tú has oído de las palabras en tu vida, eres sordo, no escuchaste. Una característica del idioma hebreo precisamente es que las palabras no reflejan solamente realidades internas. Los judíos no les gustaba pensar que había realidades internas y realidades externas.
Para los judíos, lo que se ve es lo que está por dentro. Y lo que no se ve no existe por dentro. Tú no puedes decir que tienes fe si no se muestra la fe. La fe tiene que ser palpable, visible. Esa es la naturaleza del idioma hebreo. Si tú dices que oyes, tiene que haber una respuesta. Para el hebreo no hay la diferencia entre el que oye y no responde, ¿no? En la mentalidad hebrea, si tú oyes, tiene que haber una respuesta de alguna naturaleza. O rechazas o aceptas y obedeces. Pero no es que, sí te oí, no. Nosotros también tenemos ese problema a veces, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes vamos a decir, está un niño jugando ahí con su PlayStation o está viendo televisión o está jugando muy animadamente en la calle? ¡Hey, fulanito, éntrate! ¿Y qué hace? Como si nada. Es que no oyó. Y luego le gritas. Tampoco hace nada. Le gritas 3, 4 veces. Ya cuando te ve con un zapato, con una cosa, entonces, ay, sí. ¿Que no te oyó la primera vez? No, pues sí te oyó, pero es que no oyó como un hebreo, ¿sí? Escuchó el sonido, pero no le hizo la menor intención, no. Ese es un niño que no sabe escuchar, o sea, no está dispuesto a obedecer. Marcos capítulo 4, versículo 9, Jesús le decía a los judíos, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Uno lee esta frase y parece como redundante, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga, pues, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que Jesús realmente está diciendo aquí es el que tiene la intención de obedecer, el que le gusta obedecer, el que está entrenado para obedecer, el que está entrenado para prestar atención. Tremenda frase de Jesús. Pobres generaciones las nuestras. Nosotros somos personas que no estamos entrenados para escuchar atentamente, no estamos entrenados para obedecer. Y estamos hablando de nosotros. Imaginen ustedes la generación que viene detrás de nosotros. No saben escuchar. ¿Por qué nuestros niños tienen que irse por 30 minutos mientras predicamos la palabra? ¿Por qué? Única y sencillamente porque no saben, ni pueden, ni entienden escuchar. No están entrenados para escuchar. ¿Cuándo se van a entrenar a escuchar? ¿Qué va a pasar con estos niños si no se entrenan a escuchar y a atender? ¿Qué clase de generación vamos a levantar si las personas del futuro no saben escuchar? Pues serán personas que se separan de Dios, van a quedar alienadas de Dios, porque Jesús dice que la esencia de la ley de Dios es saber tener oídos para escuchar lo que Dios nos dice, poder prestar atención, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 22, en la nueva Biblia latinoamericana para hoy dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Si simplemente oyes el arrullo de la palabra, ¿no? Léeme la Biblia, dicen los niños, léeme algo, léeme. ¿Para qué quieren que le lea la Biblia? ¿Para dormir? No, nomás empiezas a leer la Biblia y, ay, qué rico, me arrulla ¿Para qué estamos leyendo la Biblia? ¿Para que nos arrulle la palabra de Dios? ¿Para que nos traiga sueño? ¿O estamos leyendo la Biblia para prestarle atención, para poderle dar seguimiento? Cuando los judíos leían este Shema, ¿verdad? Esas cosas venían a su mente. ¿Qué es lo que tenían que oír? Ahora, aquí está interesante. Si ustedes se dan cuenta, no existen en el texto original, no existe la palabra es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. La palabra es puede estar en cualquiera de estos lugares. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios. Jehová es uno. En la palabra de Dios para todos, los hermanos que hicieron esta traducción decidieron traducirla en el sentido de que oye Israel, Jehová es únicamente nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios únicamente. Jehová es nuestro Dios y no hay otro Dios después de Él. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir sencillamente que Jehová es el único que merece nuestra lealtad.
No hay otro Dios aparte de Jehová. Tú no eres Dios. Ni Michael Jackson es Dios. Ni la plata es Dios. Ni tu trabajo es Dios. Ni tu mujer es Dios, ni tu marido es Dios. Ni el país donde vives es Dios, ni el gobierno es Dios. Oye, Israel, hay un solo Dios, al que le debemos total lealtad. ¿Cuál es la esencia de la enseñanza de Cristo? Hay un solo Dios. Esa doctrina fue fundamental en la iglesia del primer siglo. Los primeros cristianos estuvieron dispuestos a dar su vida por su fe y su lealtad a un solo Dios. Esto no es simplemente una declaración de fe, como decir, sí, pues yo creo que existe un solo Dios, tres personas distintas en un solo Dios verdadero, una formulación de fe. No es simplemente una formulación de fe, es una declaración de lealtad a Dios. Cuando nosotros estamos diciendo este Shema, estamos comprometiéndonos a ser leales exclusivamente a Dios. Las segundas palabras del Shema: ama al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios. Carachas. Amar, si hay una palabra que no entendemos nosotros, es la palabra amar. Si hay una gran diferencia, si hay una barrera, si hay una distancia inmensa entre el hebreo y una persona común y corriente como nosotros, es que nosotros no tenemos ni idea de lo que decimos cuando decimos amor. Esta mañana me levanté para ver mi cuenta de Facebook y había un cuadrito de esos dibujos que pone la gente ahí, ¿verdad? Y dice, el amor es un sentimiento precioso. Ya estuvo mal la cosa. El amor, cuando la Biblia habla de amor, la Biblia no está hablando de sentimientos. Cuando tú como mexicano, colombiano, salvadoreño, lo que quiera que sea, escuchas la palabra amor, lo que se te viene a la mente es un sentimiento, un afecto. No estamos diciendo que no son reconocibles los afectos. Lo que estamos diciendo es que para el hebreo la palabra amor, Habatá, la palabra amor, no es simplemente cómo te sientes. Amar quiere decir tratar con amor a la otra persona. Acuérdense lo que les decía antes, en el hebreo no hay diferencia entre el interior y el exterior. Lo que se ve en el exterior es lo que se refleja del interior, ¿verdad? Entonces, cuando los hebreos hablan de amar, los hebreos están hablando de una acción. Fíjese cómo dice el Shema o la oración de Jesús: amarás al Señor tu Dios. No dice cuando te enamores de Dios. No dice cuando tú sientas un gran afecto por Dios. No, este es un mandamiento. Cuando el niño está chiquito y el niño no sabe todavía nada de nada, perdón, cuando está pequeñito, ¿verdad? Cuando está creciendo y apenas empieza a hablar y no sabe nada de nada, el niño aprende que es su obligación amar a Dios. El amor es una obligación. El amor es un deber del hombre. Pero el hombre moderno, romántico, ¿verdad? Novelero. No, ¿cómo van a decir que el amor es una obligación? No. Yo quiero el amor que sea, pues, pasional y que yo lo sienta. Muy bonito si lo sientes y todo eso, pero ese no es la única cara del amor. El amor es un compromiso. El niño aprendió desde chiquito, mire, yo si quiero ser judío, si quiero pertenecer a este pacto, si quiero salvarme, si quiero tener vida, si quiero estar bien, yo tengo que amar a Dios. Tengo que expresarle a Dios mi amor y tengo que tratar a Dios con amor. Nosotros a veces inclusive amando no somos capaces de expresar
el amor y de tratar a otro con amor. Amo a mi esposa, pero no hago nada para mostrar que la amo, no se muestra. Amo a mi papá, pero soy completamente indiferente, no hago nada para mostrarle mi amor a mi papá y a mi mamá. Pues es que nosotros tenemos una mente completamente diferente. No me digas que no te amo, ¿cómo sabes? Yo sí te amo con el corazón. Para los hebreos no existía ese problema. Si no lo estás haciendo, no estás amando, punto, se acabó. Porque para los hebreos amar es exactamente la misma cosa. Amar quiere decir tratar a una persona con amor, ¿verdad? Entonces, noten ustedes que es un mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice el maestro de la ley. Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios. Lo siento mucho por aquellos que les gusta mucho el romance y la novela y la cosa. Es verdad, porque realmente yo creo que ese es un engaño en que nos hemos metido nosotros en los tiempos modernos. Estaríamos mucho mejor si le hiciéramos caso a la Biblia, más caso a la Biblia que a las novelas. Estaríamos muchísimo mejor. Viviríamos mejor, tendríamos mejores familias, tendríamos mejores iglesias, tendríamos mejores sociedades y tendríamos más oportunidades de ir al cielo. De lo contrario nos engañamos, ¿verdad? ¿Cuántas personas dicen, no, ya, es que ya no tengo amor, se me acabó el amor? Es que no es cuestión de que lo tengas o no, es cuestión de que lo hagas. Practícalo. Ama a Dios. Ahora, dice la Biblia, ama a Dios con todo el corazón. Y alguien podría decir, hermano Henry, ve ahí con todo el corazón. Hay que amarlo ¿verdad? Con la pasión, con el sentimiento. Es que el corazón, ¿qué más? Nosotros asociamos el corazón automáticamente con el sentimiento, ¿verdad? Queremos expresar sentimiento y ¿qué peinamos? Un corazoncito. ¿Sí? Todo un regalito con un corazoncito, ¿verdad? Para decir que tenemos sentimiento. En la palabra corazón en hebreo, la palabra levav, no es el sentimiento, es el interior del hombre, principalmente sus pensamientos. Ama al Señor con toda tu mente. Por eso es que las traducciones modernas dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, porque son las dos cosas, son lo mismo. Amarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que pienses frecuentemente en Dios, que enfoques tu mente en Dios. Pónganse ustedes a pensar, ¿amamos a Dios con toda nuestra mente? ¿Somos capaces de enfocar? Otra vez hablemos de las generaciones modernas, de las generaciones nuestras y de las generaciones detrás de nosotros. Si hay un problema con la gente del futuro, si hay un problema con los niños, los jóvenes y los muchachos, es el problema del enfoque. Estas criaturas no se pueden enfocar en nada. 5 minutos. Todo el mundo tiene déficit de atención, todo el mundo aquí en Estados Unidos. No se pueden concentrar absolutamente en nada. 5 minutos están mirando en otra cosa. Cualquier ruidito, cualquier pajarito los distrae, ¿verdad? Y están mirando para todas partes estas criaturas. ¿Será porque estamos acostumbrados al acelere de la televisión y al acelere de los juegos mecánicos, de los juegos de computación? ¿Qué será? ¿Por qué será? Pero somos personas con una atención completamente distraída. Venimos acá, difícilmente podemos concentrarnos, nosotros que somos adultos, difícilmente podemos concentrarnos en 20, 30 minutos de predicación de la palabra, ¿verdad? Ahora, nos salimos de acá y nos olvidamos de Dios, nos desconcentramos por completo. Hay tantas otras cosas, estamos pensando en tantas otras cosas, que la renta, que el trabajo, que la escuela, que los libros, que el examen, que estamos pensando en todo, menos en Dios. Y Jesús dice, mire, el secreto de la vida, el secreto de mi doctrina, el secreto de esa forma de vida que Jesús nos enseña es, ama a Dios con toda tu mente. En todo momento Dios tiene que estar presente en tus pensamientos. En cualquier cosa que estés haciendo, primero que todo Dios en tu mente. Salmo 119 habla del salmista que yo me levanto y pensando en Dios. Y me acuesto y pensando en Dios. Y leo la palabra y léanse el Salmo 119, ¿verdad? Es alguien que está constantemente pensando en Dios. Amar a Dios con todo el corazón quiere decir, ten a Dios presente constantemente en tu mente. Solamente un día a la semana, solamente unos 15 minutos. A veces decimos, mira, todo lo que tienes que hacer, sabemos que el mundo es ocupado y difícil, todo lo que tienes que hacer es leer la Biblia por unos 10 minutitos cada día, con 10 minutitos tienes. No, hermano, no tiene nada. Jesús dice, ámalo con toda
tu mente. Y luego dice, ámalo con toda tu alma. La palabra alma es la palabra nefesh. En hebreo nefesh significa también aliento. ¿Qué quiere decir esto? Ama a Dios con toda tu vida. Ámalo con tu último aliento. Ámalo con tu ser. Ámalo más que la vida. Ama a Dios con toda tu alma. Yo no puedo dejar de pensar en aquel momento en que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron las palabras de su último aliento. Desde que nació y respiró por primera vez, hasta el último suspiro, fueron para su Padre. Esa es la esencia de la doctrina de Cristo. Ámalo a Dios con toda tu vida. Y luego hay una frase que lo traducen en nuestras versiones, amar a Dios con todas tus fuerzas, pero en hebreo usa la palabra meod. Y es un texto que es muy difícil de traducir porque dice, ama a Dios con todo tu muy bueno. Meod quiere decir muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ama a Dios con lo máximo que tengas. Ama a Dios con lo mejor de ti. Dale a Dios toda tu riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Dale tus mejores años. Aquella persona que dicen, es que estoy muy joven, hombre, ¿cómo que usted ya está? Usted, pues sí, vaya a la iglesia seguido, que ya, pues ya le falta poco para estar aquí, pues ya vaya a la iglesia seguido. Sí, pero yo estoy muy joven. No, hermano, ¿sabes qué? Dale a Dios lo mejor de ti. Dale el fulgor de tu vida, tus mejores años. Dale a Dios las mejores horas de tu día. No, pero si yo le doy a Dios las mejores horas de mi día, entonces ¿con qué voy a trabajar y producir y guardar para cuando sea viejo? Entonces sí le pueda dar a Dios toda mi vida. No, dale a Dios lo mejor de tu día, las mejores horas, lo mejor de tu mente, lo mejor de tu inspiración. Si tienes buenos talentos, si cantas bien, si escribes bien, si piensas bien, si administras bien, si eres inteligente, si eres generoso, si eres carismático, lo mejor de ti, dáselo a Dios. Ama a Dios con tu mejor talento. Dale lo mejor de tus recursos. No hagas lo que dicen que hacía Caín, ¿verdad? Que le daba a Dios no dice la Biblia, pero algunas personas dicen, no, pues Caín le daba a Dios lo que le sobraba de las sementeras que cosechaba. No, dale a Dios lo mejor de ti. Y estas son las primeras palabras del Shema. Esta es la esencia de la doctrina de Cristo. Todo lo que hacemos no es simplemente para seguir un credo. Hablamos esta mañana del credo. Y bueno, problemas de las iglesias a veces que pensamos que con repetir una doctrina de memoria, o con repetir un catecismo, o repetir un credo, ya estás salvo, porque ya dijiste las cosas correctas. La esencia de la doctrina de Cristo no es decir las cosas correctas, es vivir la vida correcta, es vivir conforme a ese gran mandamiento de darle a Dios lo mejor de tu vida. Esa es una forma de vida que determina todo lo que hacemos. Pero saben ustedes que Jesucristo no solamente enseñó esa doctrina. Decíamos el domingo pasado que tenemos que saber cómo es Cristo para seguirlo y tenemos que saber cómo es su doctrina. Cristo y su doctrina son una sola cosa. ¿Qué creen ustedes que es la vida de Cristo? Piensen ustedes por un momento cómo fue la vida de Jesús. Desde el momento en que empezó su ministerio, por no hablar de sus años anteriores que no sabemos porque la Biblia no dice nada, pero desde el momento en que Jesús empezó su ministerio, toda su vida fue un cumplimiento del Shema. Cuando Jesús, en las rodillas de José, aprendió el Shema, se le impregnó en su mente.
Porque él cuando era niño aprendió, como todos los judíos, el Shema en las rodillas de José. Cuando creció y cuando empezó su ministerio, esa fue toda su vida. Un cumplimiento de esta oración del Shema. Cómo trataba a los niños, cómo trataba a los paralíticos, cómo se esforzó por anunciar la palabra. ¿Por qué lo hizo Cristo? Porque él amaba a Dios, su Padre, con todo su corazón. Si quieren que podamos decir de aquí en adelante, imagínense qué va a pasar si usted va y le dice a una persona, mira, te amo con todo el corazón. Estás loco, ¿no? No, es que estoy pensando como hebreo ahora. Amamos al Señor con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu aliento, ¿verdad? Hasta el final. Ustedes vieron la película de la Pasión de Cristo, ¿verdad? Una cruda representación de la muerte de Cristo. Sus latigazos, los golpes, el terrible dolor en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a Dios con toda su alma. No alma como un ghost, como un espíritu, ¿verdad? Alma como nosotros nos imaginamos a veces, como decía el hermano Luis, allá estuve en espíritu, ¿no? no alma como un así como, no, alma con la sangre, alma con el aliento, alma con la vida misma, ¿verdad? Así amó Jesús a su Padre. Y con lo mejor, pues claro, Él dio lo mejor todo el tiempo a Jesús. Entonces, tenemos aquí el canto en hebreo y en español. ¿Qué les parece si lo cantamos una vez en hebreo y otra vez en español? Y le vamos a recomendar al hermano Antonio que complete las palabras del Shema para la próxima semana, que le ponga música a las amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con lo mejor de ti, ¿verdad? Y luego la otra, importantísima, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la iglesia. Esa la dejamos para la semana que viene. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Jehová es tu Dios, Jehová uno es. Vamos a ponernos de pie, cantamos una vez más y aprovechamos este himno como el himno de invitación. ¿Qué te parece? Si hay alguna persona que dice, bueno, yo quiero vivir esa clase de vida y quiero hacer ese compromiso de lealtad con Dios únicamente. ¿Qué quiere decir que Dios es el único Dios? Quiere decir que tú no eres Dios, ni eres el centro del universo, ni eres lo más importante que hay. Aquí en el mercado, los americanos dicen, tú eres el más importante, el customer es lo más importante, el cliente es lo más importante. Nos engañan, nosotros no somos lo más importante, Dios es el más importante. Entonces, si alguien quiere aquí decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que yo no soy lo más importante, Dios es el más importante, y Dios va a ser el único Dios de mi vida, lo cual quiere decir que pues ni el mercado, ni el carro, ni la casa, ni el ser querido, ni tu novio, ni tu novia, ¿verdad? Porque por muy querido que sea tu novio y tu novia, no es Dios, Dios es Dios. Y le doy lealtad a mi Dios. Y me comprometo a amar a Dios con mi corazón, con mi vida, con lo mejor de mí. Entonces, pues pase y haga la decisión y diga públicamente, confieso, reconozco a Dios. Bueno. 2 veces en hebreo, 2 veces en español. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh
Israel, Jehová es tu Dios, Jehová uno es. Oye, Israel, Jehová es tu Dios,